programa de las provincias también existen. Volvemos a insistir en el tema de que las provincias también existen. ¿Por qué? Porque en estos momentos el gobierno nacional está prácticamente dedicado a poder conseguir el apoyo de los gobernadores para que a su vez estos transmitan a sus legisladores el apoyo a las medidas que el gobierno nacional tiene previstas. Y entre esas está fundamentalmente el cambio de las reglas del sufragio. Y digamos, hace tiempo se votaba una lista única y el que ganaba, ganaba y el que perdía, perdía. Después se estableció el tema de la segunda vuelta, es decir, que se hace primero como una interna, incluso que resuelve problemas internos de los partidos políticos, porque con el amparo de un nombre determinado, por ejemplo, del Partido Justicialista, se pueden presentar uno, dos o tres, Kicillof, o digamos, o el hijo de Cristina. Incluso el que él habla de que Cristina está habilitada para poder presentarse a estas elecciones primarias. ¿Por qué? Porque Cristina está inhabilitada para ejercer cargos públicos. Así dice la sentencia. Y los que tratan de que Cristina pueda participar de esta interna nos dicen que se trata de una ley que no se elige un cargo público, lo que se elige es un candidato. Esto lo trajo como novedad un jurista español que dice que Cristina puede presentarse a la primera vuelta, es decir, en las PASO. Por eso el gobierno está queriendo suprimir las PASO. No suprimir, sino que dicen suspender. Es lo mismo, suspender que suprimir. La cuestión es que para el año que viene el gobierno no quiere que haya primarias y obligatorias, sino que directamente quiere que sea una ley única, como antiguamente. Es decir, que el que saca más votos gana, y eso obliga a que no haya una puja interna entre varios pretendientes a la presidencia de la nación, porque el año que viene elegimos presidente de la nación, nosotros no elegimos gobernadores, junto con Santiago del Estero. El resto de todas las provincias sí eligen gobernadores, legisladores provinciales y legisladoras nacionales, sino que recién elegimos autoridades provinciales y municipales en el 2029. Antes del corte vamos a poner a consideración de ustedes una silla de ruedas que están en el exterior. Los que tenemos algunos años miramos con envidia esta silla de rumas que ustedes van a observar. Luego estamos en el corte y empezamos con el ingeniero Benicio Simula. Estamos con el ingeniero Benicio Simula. Él reside en el Chaco, fue ministro en el Chaco de Obras Públicas. Ahora estuvo en Canadá, que no es la primera vez, ya es la segunda o tercera que nosotros conocemos que él va a Canadá. Te damos la bienvenida, Benicio, y explícanos por qué vas a Canadá. Bueno, me voy fundamentalmente porque parte de mi familia está viviendo en Canadá, está en el oeste, en Vancouver, sobre el Pacífico, frontera con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eligieron otros rumbos. La verdad que iban
estaban muy bien acá en la República Argentina, estaban trabajando muy bien. Los dos son profesionales, licenciados en Administración de Empresa, pero llegó un momento en el cual se cansaron de la cuestión de la seguridad fundamentalmente. O sea, tener que salir de la casa, mirar si no hay alguien, cuando entras tenés que controlar lo mismo. O sea, y desde ese punto de vista, allá las condiciones son diferentes. Usted ve casas con grandes ventanales, ninguno tiene reja. Uno por ahí se olvida de cerrar la puerta de la casa, nadie se le ocurre entrar. Se olvida de cerrar el auto y nadie se le ocurre abrir o efectuar un robo. Entonces, indudablemente es una calidad de vida absolutamente diferente. No existe la incertidumbre que también se produce cada tanto en la Argentina, que es la inflación, que no es la inflación, que el dólar, que el corralito, que te retienen los ahorros. Sí, sí. Y lo que buscaron es un horizonte de estabilidad que lamentablemente en la Argentina no lo tenemos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de, vos sos ingeniero, ¿cómo ves Canadá en tema de transporte, por ejemplo? Bueno, Canadá está, y esto hay que tener en cuenta, Canadá está entre los 10 primeros países en logística. Realmente es un ejemplo a tomar. Yo cada vez que me voy trato de analizar esa cuestión y mirarlo en detalle. ¿Cómo armaron su logística? Bueno, en primer lugar tienen un desarrollo en lo que hace al transporte ferroviario excepcional. O sea, yo mandé algunos videos donde vemos formaciones ferroviarias con más de 100 vagones, uno de ellos son más de 3 kilómetros de extensión. Con contenedores arriba, con contenedores o vagones que transportan el combustible o transportan la producción del campo. Es más, yo en la vez anterior mandé un video donde vemos que nosotros a las terminales de exportación de la producción agrícola, el 100% de las cargas ingresan por el sistema ferroviario, y están las mismas firmas que están acá, Cargill, Dreyfus, las mismas que están acá. Sí. ¿Cuál es el resultado? Y son varios. En primer lugar, logran bajar el flete. Y en segundo lugar, algo que nosotros hablamos, pero que no actuamos, que usted saca los camiones de la ruta. Por eso yo también mandé algunos videos donde varios minutos circulamos por la autopista y no vemos un solo camión. Y entonces no tenemos prácticamente roturas de calzada. Acá gran parte de la rotura de las calzadas es producto del transporte de los camiones, que encima no son controlados en sus cargas, van con sobrecarga. Sí. Y es proporcional al exceso de carga la rotura de las calzadas de las rutas en Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, ellos son altamente competitivos, y esto es algo que en algún momento nosotros tenemos que avanzar. Por eso yo espero que, por ejemplo, la privatización de Belgrano Cargas, que hay dos grandes grupos interesados, un grupo mexicano que está dispuesto a invertir 3.000 millones de dólares, y después todas las cerealeras de la Argentina que se han asociado para presentarse en esta privatización, dé resultados efectivos. Corrientes también creo que tiene que trabajar desde ese punto de vista. Paraguay está interesado. Yo quiero recordarle que antes de tener desarrollado su sistema fluvial, donde Paraguay construyó puertos, terminales y logró tener el 95% de la flota fluvial bajo bandera paraguaya, sí, gran parte de las cargas salían de Paraguay por el Urquiza, o sea, el puente que une Encarnación con Posada de ferro automotor, y Paraguay mandaba a Buenos Aires fundamentalmente por el ferrocarril. Después el ferrocarril no se mantuvo, se dejó de invertir, pero creo que sería muy importante para Paraguay, para Corrientes y para Misiones que se logre recuperar el Urquiza. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que el sistema fluvial es interesante. Ahora, ¿cuál es el problema del sistema fluvial? Si yo tengo que mandar una carga en el esquema justo a tiempo que hoy se aplica en el mundo, yo en el ferrocarril, si mando de Corrientes, Paraguay o Misiones una carga a Buenos Aires, me llega en el día.
El sistema fluvial tengo que mandar al puerto, esperar que vengan las barcazas, transferir a las barcazas. La barcaza tarda varios días en llegar a Buenos Aires o cualquier otra terminal. Y entonces cuando usted se maneja con el sistema justo tiempo, el ferrocarril es mucho más competitivo. Claro que el flete fluvial es mucho más barato, pero si hay carga que usted no necesita manejar el concepto de justo a tiempo. ¿Por qué justo a tiempo? Porque cuando la embarcación está en el puerto, la carga tiene que estar en el puerto. Si no, es un costo que en definitiva lo tiene que absorber la embarcación, que son algo así de $50.000 por día que una embarcación está parada, y eso se traslada al flete. Por eso no es casualidad que Canadá, que tiene grandes ríos, exista un conjunto de cargas que lo maneje bajo el sistema ferroviario. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, exactamente igual. Ahora, acá para cruzar el Paraná tenemos únicamente el Zárate Brazo Largo, ¿no? Tenemos Zárate Brazo Largo y en algún momento debiéramos pensar la construcción de un cruce ferroviario, pero no en esta etapa. También en algún momento podemos mostrar las imágenes que hizo en relevamiento. No hay un solo puente ferroviario en Canadá. Los puentes viales van por un lado y los puentes ferroviarios van por otro. Por eso quiero que se termine esta discusión. No ganamos nada. Al contrario, vamos a perder si pretendemos hacer un puente ferroautomotor. ¿No? Hoy necesitamos resolver rápidamente el transporte automotor y después, cuando tengamos resuelto la economía y macroeconomía de la Argentina, construyamos el ferroviario. Pero insisto, no hay un solo puente, por lo menos en la zona que yo conozco del oeste de Canadá, donde exista un puente ferroautomotor. Por un lado van los puentes automotores y por otro lado van los ferroviarios. Sí, esa es la posición que nosotros mantenemos desde acá, de terminar de una vez el segundo puente de Corrientes Chaco y no empezar ahora de nuevo a estudiar un puente ferroviario, porque indudablemente no son las mismas alturas y las mismas pendientes que tiene el ferrocarril que el que tiene la parte automotor. Pero además, si nos está costando horrores conseguir $720 millones para construir el puente automotor y le agregamos por lo menos 350 millones de dólares más, olvidémonos realmente de que el puente pueda ejecutarse. Entonces, en ingeniería está lo ideal y está lo posible. Es como cuando usted construye su casa, ¿sí? Yo quisiera construir mi casa con baños privados, con parrilla, con pileta, con lo que sea. Ahora, si no me alcanza, ¿qué hago? Hago un dormitorio, la cocina, comedor y después voy haciendo el resto, pero si no me alcanza la plata no voy a pensar en una gran casa que no la voy a poder construir. Así es, aunque el vecino tenga una gran casa. Aunque el vecino tenga una gran casa. O sea, hoy tenemos que ser conscientes de que tenemos que tratar de manejar los presupuestos que tenemos. Y yo aspiro alguna vez, realmente aspiro, que Argentina tenga desarrollado el sistema ferroviario como nosotros lo tuvimos a principios del siglo pasado. Fuimos el tercer país en el mundo en extensión ferroviaria. Estaba Rusia, Estados Unidos y tercero nosotros, 47.000 kilómetros. Hoy no alcanzamos a los 10.000 kilómetros de vías operables, o sea, perdimos 37.000 kilómetros por diferentes circunstancias. ¿Por qué crees que pasó eso? Acá hubo una responsabilidad en la visión de los diferentes gobiernos, pero la verdad que la principal responsabilidad han sido de los gremios. Existían 4 gremios. Los maquinistas. Paraban los maquinistas porque querían resolver su salario, resolvían, pero después paraban los que mantenían la vida. Después los que manejaban la carga, después los que manejaban la parte administrativa. Yo quiero recordarle que en el gobierno de Frondizi llegó un momento donde los ferrocarriles estuvieron parados 3 meses. Usted se acordará de realmente los paros salvajes que sufrió el sistema ferroviario en la época de Frondizi. Mi suegro, que tenía un negocio mayorista en Resistencia, traía las cargas de Buenos Aires porque el pavimento no llegaba a Resistencia, terminaba en Reconquista. La carga venía por ferrocarril. Más de una vez el vagón no llegaba a Resistencia. No es como ahora que usted rápidamente puede localizar. Por ahí lo dejaban imprudentemente en Saspeña, en otra estación ferroviaria.
desacreditaban el servicio. Ver que no le abrieron el vagón y le robaron las cosas. ¿Qué pasó? Y encima los paros. Cuando se terminó el pavimento entre Reconquista y Resistencia, automáticamente murió el transporte ferroviario. La gente optó, aunque le salga más caro, traer por el sistema automotor. Y lo mismo pasó en Corrientes. Cuando el pavimento llegó a Corrientes, tanto en la 12 o en la 14, y en Misiones lo mismo, la gente se volcó por el sistema automotor, no porque quisieran, porque obviamente el flete sale más, pero dijeron, no, hasta acá llegamos. Desidian el manejo de las cargas, paros que uno no sabía cuánto podían durar, y bueno, los gremios fueron responsables. Algo parecido íbamos a llegar nosotros con Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentina y el actual gobierno fue bien claro. Aerolíneas Argentina para y lo cerramos. ¿Por qué? Porque los gremios empezaron con paro salvaje. Yo lo he sufrido. El viaje anterior a Canadá tardé 4 días. 2 de ida porque empezaba el paro y 2 de vuelta porque con el paro cambiaron los horarios. O sea, tardé más en el tiempo de ir acá a Buenos Aires de lo que me exigió el viaje de Seiza a Canadá. Entonces, llega un momento que la gente dice, no, así no puede funcionar los sistemas. Por eso los gremios en otros países son muy prudentes. Y acá los gremios ferroviarios no fueron prudentes y hasta hace poco los gremios aeronáuticos tampoco. Sí, también el tema de los gremios es importante. Ahora, un hijo de Moyano crearon el sindicato de peaje. Sí. Entonces cada uno va creando un pedacito para poder manejar los fondos que recaudan y así tenemos el tema, voy al tema de Moyano. El peaje es uno, el transporte es otro, el camino es otro, todo está, digamos, cargando sobre la producción. Hemos hablado hace unos programas atrás de que el procesamiento del langostino que se pesca en Chubut se procesa en Paraguay porque fueron los gremios los que con los paros salvajes no lograron que esos productos lleguen a los mercados en tiempo y forma. ¿Qué decidieron? Mandan en camión a Paraguay y ahí lo procesan. Entonces, claro que hay que pelear por los derechos, claro que hay que tratar de que se pague el mejor sueldo, pero si usted para, acá pasó lo mismo con FATE. Usted se acordará de los paros salvajes al sistema de producción de cubierta. O sea, que FATE haya cerrado no es solamente producto de que ingresan cubiertas más baratas, por ejemplo, de China. Realmente fueron paros salvajes, días enteros donde la fábrica no podía operar. Así es. Bien, días pasados me hiciste llegar otra vez el tema del puente General Belgrano y te llamaba la atención que una propuesta tuya de 9 años atrás no se pudo concretar nada y como en la lectura yo veo que no hay nada imposible, todas las sugerencias tuyas son posibles, pero asombrarnos que demoren 9 años. Y bueno, es la Argentina, digamos, ¿no es cierto? Que todavía, alguien tiene que tomar algunas de esas medidas. ¿Por qué no le explicas a la audiencia cuáles son esas medidas, esas medidas? En primer lugar, dimos un paso para atrás. Por eso cuando yo digo que los funcionarios tienen que ocuparse de los problemas de los correntinos y chaqueños, lo estoy diciendo en serio. El tema es que se concesionó este corredor y ya está adjudicado. Y cuando usted mira los pliegos, en la licitación no se incorporaron el mejoramiento de la circulación del actual puente. ¿Quién se va a hacer cargo ahora? Mandrake. ¿Entiende por qué uno tiene que ocuparse de los temas que afectan a los correntinos y los chaqueños? Esas 9 medidas lo que tratan es de resolver algunas cuestiones, fundamentalmente el control de los camiones, que son los que mayores inconvenientes pueden impactar sobre el puente, camiones que circulan con excesos de carga, que obviamente tienen problemas en los frenos. Nosotros tenemos imágenes que hemos tomado de camiones que tuvieron problemas en los frenos y terminaron frenando al costado, que no pudo hacer este camión que en octubre del año pasado generó este tremendo accidente en el puente.
una unificación y coordinación del manejo de todas las áreas que operan en el puente, porque es un caos. La policía de Chaco hace lo que quiere, la Corrientes hace lo que quiere, Gendarmería de Corrientes hace una cosa y la de Resistencia hace otra. Está diferentes organismos como los que controlan la cuestión impositiva, la cuestión de la calidad de las cargas, está seguridad en el tránsito nacional. Y entonces todo esto origina un inconveniente en la circulación. También hemos propuesto separadores de tránsito, porque uno de los accidentes más graves es cuando un imprudente trata de pasar en la zona del puente, generan choques frontales. Si hay accidentados o muertes, tiene que actuar Fiscalía. Esto puede implicar varias horas, ¿no es cierto?, para habilitar nuevamente el tránsito. ¿Cómo serían esos separadores, digamos? Son sistemas flexibles que se ocupan en diversas partes del mundo. O sea, lo he visto ahora también en Canadá, lo he visto en Estados Unidos. Son sistemas que son unos parantes de plástico que se pueden sacar, ¿no es cierto? Quita y pon. De tal manera que, más que nada, evitar que se produzcan sobrepasos en las zonas del puente, que insisto, son uno de los accidentes más graves que tenemos nosotros. Dentro de estas 9 medidas, insisto, no hay prácticamente un costo muy excesivo, que se coloquen cámaras y realmente el que no respeta la velocidad y genera sobrepasos se apliquen fuertes multas, realmente fuertes multas. Porque la verdad, usted puede tardar minutos más, minutos menos, pero si la circulación es fluida, la velocidad está asignada, nadie sale de su mano. Nadie sale de su mano y la transitabilidad está asegurada, insisto. Son medidas operativas que no significan gran inversión. Lo que ocurre es que no sé quién se va a hacer cargo de esto, porque en la licitación que ya está adjudicada de este corredor, que está incluido el puente actual, que tampoco se incluyó quién se va a hacer cargo de la 3 de abril y la Independencia, Avenida Independencia en la ciudad de Corrientes. Bueno, no sé quién se va a hacer cargo de eso ahora. Bien, ahora parecería que el tema del corredor Belgrano, que sería desde la rotonda de la Virgen hasta el puente, se va a incluir, según dijo el ministro del Interior, se iba a incluir en la licitación, o iban a buscar una solución, porque es evidente que el tránsito de camiones por una calle urbana, porque la 3 de abril es una calle urbana, le estamos sirviendo al puente, al concesionario del puente, le estamos regalando el acceso, y eso hay que encontrar una solución. Sí, es razonable. No sé cómo lo van a hacer porque ya está adjudicado. O sea, no sé si va a haber una modificación de las cuestiones contractuales. Y ahí también perdimos, porque la verdad, y a vos te consta que cuántas veces hemos hablado de que para asegurar la ejecución del segundo puente habría que armar una unidad de negocio con el actual puente. Claro. O sea, ya le sacamos una pata de esa gran posibilidad de armar un solo paquete. Así que la verdad es que estamos llegando tarde a todo y bueno, cada vez vamos a estar más alejados de aquellos países que hoy nos sacaron gran ventaja. El gobernador Valdés, Juan Pablo, comentó días pasados, reflejado en los diarios, de que Japón había comprado 100 toneladas de hierba y no sabían cómo sacarla, 100 toneladas, entonces desde China le dijeron, mándemela por avión. Es decir, 100 toneladas por avión. Y a eso el gobernador Valdés responde que hay que hacer un aeropuerto para aviones de carga, porque el aeropuerto que tenemos no serviría para eso. Pero me llamó la atención que se pueda llevar por avión 100 toneladas o varios viajes de 50. Hay flotas de aviones exclusivamente para el transporte de carga. Si el producto justifica en función del costo de compra respecto al costo de venta, sí. La verdad que serían 100 toneladas, como máximo 3 contenedores. No, yo no creo que sea tan difícil. Ponga 100 contenedores y mándelos por camiones a Buenos Aires. Y ahí sí pueden venir los aviones más grandes. Hay aviones Jumbo, los 707, que sí pueden transportar más carga y que son exclusivos. Ahora, si uno quiere mandar 100 toneladas por carga, como carga, a China, hay que traerlo a Buenos Aires para cargar a los puertos del Río de la Plata, y ahí entra el conflicto otra vez con los prácticos
que estuvieron de paro varios días y que forzaron al gobierno a dar marcha atrás con una regularización que había, ¿no es Sí, cierto? posiblemente se fueron, como algunas medidas que toman, se van al otro lado, ¿no es cierto? Ahora, sí es cierto algo en el cual los prácticos quieren manejar el 100% del ingreso y la salida de las embarcaciones de los puertos. Yo estuve en el puerto de Hamburgo hace algunos años, pude estar en el sistema de los simuladores que permiten a los capitanes de los barcos ingresar en los simuladores a los puertos, es igual que en el sistema aéreo, ¿no es cierto? O sea, un capitán, un comandante de un avión que por primera vez, por ejemplo, viene a Buenos Aires, él no viene a ciega. Él entra a los simuladores y practica el ingreso al aeropuerto de Ezeiza. En los barcos pasa exactamente lo mismo. Además, me dijeron, a ver, acá le damos ingreso al puerto de Nueva York. Sí. Obviamente, a los 3 metros de choque. No es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Quiero decir, que el que viene al puerto de Buenos Aires hizo en los simuladores toda la práctica del ingreso al puerto, ¿no? Por eso le digo, tampoco nos vayamos al otro lado, que los prácticos es necesario en cualquier parte del mundo, ¿sí? Todos los puertos, esto es cierto. Ahora también no vayamos al otro lado de un capitán que me trae un barco en China, que a lo mejor tiene práctica y trabajó en los simuladores, no puede hacer ingresar el barco si es que tiene la práctica en los simuladores para ingresar al puerto. Así es. Ahora, con los problemas mundiales que hay que conservar la comunicación Atlántico-Pacífico que tenemos por el canal de Beagle, porque, digamos, volviendo al caso citado de las 100 toneladas de hierba, digamos, el costo yo creo que va a sufrir esa carga, yendo desde Virasoro a un puerto para llegar a, digamos, a embarcar para China, es todo un tránsito, digamos, empieza en el río, venir hasta el río de la Plata y de acá, ir al canal de Panamá o ir por el canal de Beagle en el sur de la Patagonia. Bueno, son productos, llamémosle, de consumo muy especial y muy particular, o sea, mi hija y mi yerno que viven en Canadá, ellos compran la hierba argentina y sale el doble, obviamente, ¿no es cierto? Pero bueno, es como cualquier producto, o sea, al revés, si me traen de China un producto de cierta calidad, o sea, si yo queremos comprar, por ejemplo, que dicen que uno de los mejores té del mundo, el de Ceilán, ¿no es cierto?, y lo quiero comprar en Argentina, seguramente voy a tener que pagar el doble del té que se produce en la República Argentina. Claro. Ahora, lo que desconozco es en qué condiciones los chinos exigieron esto, porque digo, 100 toneladas son 3 contenedores, y después decida si usted lo quiere mandar por un avión de carga, porque a lo mejor China exige rápidamente, o lo puede mandar por embarcación. Sí, yo creo que hay posibilidades de salida. Bien, el tema también te escuché por Radio del Chaco, el tema de la corriente del Niño. Cuando vos estabas de ministro en Chaco, se armó todo digamos, un grupo para prevenir los males, los daños que podía traer la corriente del Niño. ¿Cómo es eso? Bueno, en el septiembre del 97 nosotros ya teníamos los datos de lo que implicaba el aumento de temperatura y la afectación de la corriente del Niño. El evento lo tuvimos en mayo del año siguiente, ese año anunciamos a la población en septiembre y pusimos en marcha todo un proceso. Lo fundamental es que exista una cabeza que coordine. Hemos dividido en 2 partes, por un lado el ministro de Gobierno, ¿no es cierto?, que tenía la cuestión de seguridad, las relaciones con los municipios, la asistencia social y toda la cuestión operativa y técnica que estaba en mis manos, donde todos los organismos tenían que responder a mí, porque si no, cuando empieza el caos, empieza la lluvia, uno quiere mandar una bomba acá, otro quiere mandar una máquina allá, tiene que haber una cabeza que coordine, una cabeza que responda a los medios de prensa y a la sociedad, que no cualquiera salga a decir cualquier cosa en cualquier circunstancia y que tome decisiones que no estén en el marco de la centralización. Acá está concentrado en defensa civil,
el tema de todas las inclemencias climáticas. Yo, si me dan un consejo, para mí tiene que estar en cabeza, en primer lugar, del ministro de Obras Públicas. Porque usted va a exigir de todos los organismos, como el caso de Vialidad, como el caso municipal, como cada una de las áreas que tiene algo que ver en la cuestión del manejo de las inundaciones, ¿no es cierto? Usted va a tener problemas en un puente, problemas en una alcantarilla, problemas en una ciudad, problemas en una localidad. Y después en el ministro de Gobierno, de quien creo que depende Defensa Civil, o sea, la máxima autoridad la que tiene que coordinar. Después usted tiene hacia abajo Defensa Civil, después hacia abajo tiene los diferentes organismos. Pero tiene que haber alguien que inclusive esté directamente vinculado con el gobernador y que tenga capacidad de decisión. Por ejemplo, que yo no tenga que seguir un circuito, si necesito comprar una bomba, tenga que seguir el circuito normal. O sea, tiene que haber una partida para que si yo necesito un repuesto, necesito un equipo, necesito algo, no esté dando vuelta administrativamente para que cuando me lo compren o me lo adquieran ya pasó la inundación. Sí, acá el intendente Polich, digamos, ha hecho alcantarillas y cunetas tratando de prever lo que pueda ocurrir con la corriente del Niño. Bien, una vez más te agradecemos tu presencia. Él viene de Resistencia para participar en nuestro programa. Bueno, tus experiencias son aptas para que el público, los oyentes y los que nos ven, puedan tomar decisiones, tanto con el tema del fenómeno del Niño como el del puente Corrientes Chaco, corredor. Es decir, que la experiencia que nos da Simula con su paso por la obra pública y sus viajes al exterior son importantes para que podamos tomar decisiones. Una última reflexión. Adelante. Cuando uno habla de estos temas, por ahí escucho unos comentarios, no, esto es imposible, estamos hablando sin tener certeza de las cosas, ni saber cómo se pueden ejecutar. Yo quiero recordar que en las primeras décadas del siglo pasado, siglo XX, Argentina estaba entre los 10 primeros países del mundo. 1910. Y el diccionario de la Real Academia Española de 1910, cuando usted entra y busca Argentina, país destinado a competir el primer lugar con los Estados Unidos. Ese era el concepto que tenía en el mundo. Y usted sabe bien, porque igual que su familia y la mía, vinieron de otros países, son emigrantes, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué vinieron a la Argentina? Porque representaba un lugar... representaba un país donde se podía progresar, emprendimiento, se podía progresar, el país económicamente estaba estable, el país estaba en crecimiento, esa era la Argentina. Digo esto, porque cuando uno habla de esto, uno dice, no, esto no es así. Bueno, el país, Argentina, estuvo entre los 10 primeros países del mundo. Mi padre vino de Rusia en 1906, es decir, dentro de esa década, y seguramente alguien habrá visto lo que decís vos en el diccionario, y en la Argentina hacía publicidad para que la gente venga. Así es. Así. Ahora hacemos publicidad para que la gente no se vaya, así lamentablemente. Bien, muchas gracias. Seguimos con el programa. Llegó Tienda Más Banco, la nueva plataforma comercial pensada para vos. Fácil, rápido y seguro. Disfrutá de envíos gratis en productos seleccionados. Comprá desde la comodidad de tu casa y aprovechá las cuotas sin interés con tus tarjetas del banco. Y además, Tienda Más Banco llega con una promo imperdible. Comprá lo que quieras en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa y con un 10% de descuento sin tope de reintegro. Ingresá en www.tiendamasbanco.com.ar y descubrí todo lo que tenemos para vos. Banco, cada vez más cerca. El ingeniero Simula nos hablaba de los ferrocarriles en Canadá y en el mundo, digamos, en el mundo occidental, el mundo que se desarrolla. Tenemos a la vista, y lo vamos a pasar nuevamente, un tren
que circula en Alemania, que no va sobre los rieles, sino que tiene arriba, digamos, va como colgado. Cuando yo vi por primera vez esta imagen, este video, creí que sería algo que surgió ahora, por lo menos en este siglo. Sin embargo, leyendo, digamos, la estructura del tema, es de 1901. La información que tenemos nos habla de que es un tren monorriel suspendido y su nombre completo es Tren Monorriel de Suspensión Sistema Eugen Largen. Todo esto fue creado por Eugen Largen para venderlo a la ciudad de Berlín. Y volvemos al tema de las fechas, no es algo que surgió ahora, sino en 1897 y 1903. Fíjense ustedes la importancia que tiene el transporte ferroviario, por lo menos en una ciudad, el transporte urbano. Si prestan bien atención van a ver que no tiene, digamos, no está posado sobre ruedas en tierra, sino que está, digamos, desde arriba. Señor director, el video. Estás viendo el sistema de transporte más surrealista del mundo, un tren eléctrico centenario que no rueda sobre la tierra, sino que vuela suspendido a 12 metros de altura sobre un río. Hablamos del Wuppertaler Schwebebahn, ubicado en la ciudad de Wuppertal, Alemania, inaugurado oficialmente en 1901. Es el monorriel suspendido más antiguo del planeta y una de las mayores joyas arquitectónicas de la revolución industrial. Su secreto de ingeniería es fascinante. La línea está sostenida por una red de 486 colosales estructuras de acero. Las ruedas no están debajo, sino en el techo de los vagones, rodando sobre un único riel superior que permite que la cabina cuelgue en el aire y se incline en las curvas con total seguridad. Lo más increíble es su nivel de seguridad. A pesar de haber operado de forma casi ininterrumpida durante más de un siglo, está calificado estadísticamente como el medio de transporte más seguro de toda Alemania, superando por mucho a los trenes convencionales y a los automóviles. Tras sobrevivir a 2 guerras mundiales y haber transportado a más de 1.500 millones de pasajeros a lo largo de un siglo, el monorriel se renovó por completo. Hoy cuenta con trenes panorámicos de alta tecnología que combinan la velocidad moderna con la mística del pasado. Un monumento vivo a la visión del futuro. El monorriel de Wuppertal demuestra que la verdadera ingeniería no consiste en destruir la geografía de una ciudad para abrirse paso, sino en aprender a volar sobre ella. En la mañana de hoy, el senador provincial, el doctor Noel Brear, estuvo en una reunión muy amplia, muy importante, estuvo el ministro de Justicia de la Nación, Maíquez. ¿Cómo fue esa reunión, Noel? Bueno, tenemos que decir que fui invitado, ¿no? Sí. Esto es una reunión muy importante, un seminario del PRONADEM, que es la desfederalización del narcomenudeo. Eso es una ley provincial que se hizo el año pasado. Eso significa que no va a ser justicia federal, competencia federal, sino de las provincias. El narcomenudeo, es el micro, todo lo que significa hasta un nivel. Entonces la justicia federal se concentra sobre, diríamos, tráfico internacional, sobre drogas de los grandes problemas. Nosotros del micro problema. Pero tenemos una cooperación. Tan es así que hoy trajeron drones, tecnología, la nación tiene que cooperar, poner financiación. Estuvieron los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el poder, porque este es un trabajo mancomunado, es decir, tenemos que mostrar política de Estado, voluntad política, y tiene un rol estratégico la Fiscalía General que preside Sotelo, porque es el que tiene el monopolio de la acción de la investigación en el nuevo modelo de Código de Procedimiento Penal. Ahora está pendiente de resolverse en la Cámara de Diputados. Si sale, va a ser una ayuda muy grande, que son los ayudantes fiscales, que es la que te permite, sin necesidad de nombrar nuevos funcionarios, sino porque hay muchos funcionarios que quedaron sin función por el código viejo, y con el código nuevo lo que estamos queriendo es que ellos tengan funciones delegativas de fiscales y que puedan hacer un montón de actividades supliendo al fiscal para tener la presencia y evitar nulidades y tener un gran trabajo en la geografía, ¿no? Es importante la prontitud en que se puede actuar, ¿no es cierto? Sí, y esto es muy importante. Entonces, el fiscal, imagínense que la jurisdicción de un fiscal
tenemos, por ejemplo, de Corrientes a Bellavista y Ituzaingó, tiene que estar el fiscal general y algunos fiscales, entonces es necesario tener los delegados fiscales, que son estos funcionarios que ya están nombrados, pero que van a tener una delegación para hacer ciertas actividades, obviamente que una acusación final hace el fiscal general o el fiscal de turno. Ellos lo que hacen es colaboran, pero dan legitimidad y evitan nulidades. Y está la presencia de la Fiscalía General en el caso concreto. Me has hecho llegar algunas reflexiones tuyas, escritos tuyos, vinculados al tema de los intereses de la morosidad que presenta nuestro país y que está, digamos, y que se está analizando una forma de salir de solucionar esa morosidad. ¿Qué nos podés decir de eso? Mira, diríamos que hay dos posiciones en Argentina. Una que es la del gobierno nacional, que dice, con su filosofía extrema, el sobreendeudamiento de 7 millones de argentinos que están endeudados 5 veces más es un problema entre particulares. Es una mala decisión que tomó una familia y se sobreendeudó, no se midió y que se arreglen solos. Otra es el análisis que nosotros decimos es, pero paren, cuando hay tanta masividad de endeudamiento, ¿es por decisiones individuales o hay causas que provocaron desde el Estado Nacional que eso ocurra? Entonces encontramos 3 elementos que son comunes a todos los deudores que tomaron la. ¿Cuáles son los 3? Primero, son asalariados, tienen rigidez de ingreso. Segundo, se encontraron que la política del gobierno nacional era aumentar espectacularmente los servicios públicos en Argentina, que si bien es cierto que estaban retrasados, fue de tal magnitud el aumento que hoy te podemos decir que en la época de los 30 meses de Milei se aumentaron 680%. Esto no tiene nada que ver con el sueldo, entonces el sueldo se achicó sobrevinientemente al endeudamiento. Después tenemos el segundo problema, que es la tasa la inflación es más rápida que el aumento de sueldo. Segundo problema, el achicamiento sobreviniente, el tiempo se vuelve enemigo de la persona. Y el tercer elemento común es las altas tasas de interés, casi a niveles azularios de posición dominante y de abuso que tuvieron los bancos, el sistema extrabancario, los fetching, los electrodomésticos que a veces encubiertamente prestan dinero y hacen que hayan endeudado extraordinariamente a la gente, si no, no se entiende, no es una mala decisión. Yo decía que si es un problema entre particulares, entonces la solución es ir al Código de Comercio Civil y Comercial y ir al concurso civil. El concurso civil suspende el pago de capital y el curso de los intereses, salvo que sea hipotecario o extraordinariamente esté previsto otra cosa, mientras dura el proceso, que puede durar un año y medio, se suspende, y eso se da cuenta usted que si a todo el mundo se le ocurre hacer eso, es la puerta 12 de River, explota el sistema. Entonces no es un problema entre particulares. Ahora, está en juego el sistema financiero también. Ahora, bien decía de que... entiende, ¿no? Sí, bien decía de que el endeudamiento no es para gozar de un turismo o de viajar al exterior, para ir al supermercado, sino que, claro, la tarjeta de crédito. Claro, y fundamentalmente el aumento de la electricidad, el aumento del gas en los lugares donde llega el gas. La inflación superior al empleo. Claro, eso obliga, digamos, a que uno tenga que cubrir el pago de la luz porque no se puede estar sin luz. Así y viene la necesidad del endeudamiento. Así es. Días pasados me comentaba un amigo de que tomó un crédito en una financiera para devolver en 9 meses la suma X. La cuestión es que en la tercera cuota ya había devuelto el capital y 6 cuotas eran todo para intereses, y se cobra interés sobre interés. Eso es anatosismo. Anatosismo, perfecto. Ahora, ¿vos creés que el gobierno nacional o los gobiernos provinciales, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad autónoma ha resuelto de que se va a atender, los bancos van a atender la morosidad, extendiéndola en un plazo de hasta 2 años? El gobierno de la provincia de Corrientes, una de las medidas que tomó hace 3 meses, es refinanciar la deuda de 90.000 deudores del Banco de Corrientes en un aplazamiento de pago y baja tasa de interés, acomodando la situación para poder ser razonable, ¿no? Pero no alcanza porque fue brutalmente
Tan es así que cuando escribo lo cito a Shakespeare, que en la literatura conoce lo que es la condición humana en el poder, en la debilidad. El mercader de Venecia es un usurero de Venecia que hace un contrato con una persona y le iba a cobrar una libra de carne y pagaba con su propio cuerpo si no cumplía. Y el juez encontró lo razonable, dijo, pero no es posible que alguien pague con su propio la libra, pero estaba prohibido tener sangre. Entonces encontró la fuerza de que era de cumplimiento imposible el cumplir con la libra de carne porque iba a haber sangre, y si había sangre también era un incumplimiento del contrato. Y encontró el equilibrio. Yo creo que los jueces, necesitamos jueces en Berlín, como decía Federico II en la época de Alemania, ¿no? Cuando los jueces hay jueces en Berlín. Eso, necesitamos un juez en Berlín. Hay jueces en Berlín. Hay jueces en Berlín. Entonces necesitamos un juez. Y acá necesitamos jueces que equilibren estos casos. Necesitamos un parlamento argentino que analice, que hay varios proyectos que se están analizando, y necesitamos un gobierno con sensibilidad social que no aparece. Por ahí puede ser que nos salve la obsesión de reelección que tiene, pero no vemos que estos tiemblen en ese tema, aunque están preocupados, están muy preocupados. Mire, el sobreendeudamiento de la familia, la caída de 30.000 pymes, la fuga de jóvenes que votaron y no volverían a votar, el voto de la mujer, fíjense que ahora pasó inadvertido, pero sabe que el gobierno argentino, quien nos firmó lo que se llama el Pacto de Ginebra, que es los antiderechos de todas las mujeres, es decir, todos los derechos que las mujeres consiguieron en la Argentina, que se va consolidando constitucionalmente porque no puede volverse para atrás, porque es la ley para adelante, están tratando de desarmar a través de este convenio con el que se llama el Pacto de Ginebra, que es desandar todos los derechos que consiguieron las mujeres en la Argentina. Esta lucha me parece que es un ataque, poner en una situación de estigmatización a la mujer, a la igualdad de los derechos, logro que se hizo racionalmente y en lucha histórica. Y bueno, y los jóvenes que realmente anoche veíamos por televisión Compagni, decía una historiadora, tenemos el problema que los jóvenes tienen 2 veces más problemas para conseguir empleo y 4 veces más dificultades para seguir endeudándose. Entonces, están disparando los jóvenes. Y esto es lo que, este sistema binario perverso, empezó a aparecer algo en la televisión ayer, 3 encuestas, donde dicen que los extremos, tanto llamémosle así Kicillof como Milei, en el medio hay una cantidad de gente que anda buscando otra solución, pero 40% visible y 14 más que pueden llegar a 54. Quiere decir que si encontramos mayor homogeneidad en lo que se llama, Liotti, el director de política de La Nación, escribió un artículo que dice: la polarización deja muchos huérfanos. Vos sos huérfano, yo soy huérfano. No queremos estar ni con Milei ni con Kicillof, queremos estar con una alternativa racional, que no es la del débil, no es la posición del medio de equidistancia entre la izquierda y la derecha, es lo normal de la razonabilidad. Encontrarnos racional. No puede ser una Argentina preparada para venderse barato al mundo y regalar las tierras, los recursos naturales. No puede ser una Argentina de extranjerización, de regalar la justicia, que todo se tenga que resolver afuera. No puede ser una Argentina que ofrecemos a la inteligencia artificial personería jurídica sin responsabilidad humana. ¿Quién va preso si comete daño? En ninguna parte del mundo aceptan esto. Estados Unidos, cuando acepta la inteligencia artificial, la jurisprudencia que hay en Estados Unidos, dicho por el mismo Tugenegger en la Cámara de Senadores, dice: pero se considera que es una sociedad de hecho y tiene que responder el que es beneficiario o colaborador del sistema de la inteligencia artificial. Entonces tienen miedo de estar ahí. Fíjense ahora que 29 estados de Estados Unidos le hicieron una demanda a Meta y puede caer Meta. Y en Europa dice hay una sobreregulación, entonces tampoco le interesa. Entonces lo que quieren venir a un paraíso fiscal donde alquilamos tierra barata, no sabemos para qué, no somos socios, no tenemos royalty, no tenemos patente, y nos quieren comparar con la Irlanda del siglo XX que creció, pero que no tiene nada que ver con la Argentina. Entonces esa Argentina no le está gustando a los jóvenes,
no nos está gustando a los huérfanos de la polarización y estamos queriendo el 70% de los argentinos un cambio que tampoco es quisiera. ¿Cómo es el tema de la posibilidad de que ese grupo, que sería una tercera fuerza, digamos, pueda concretarse? Es de alta complejidad, pero hay una demanda, puede haber una disrupción, puede haber partidos políticos que se reconviertan, puede haber antiguos partidos que aportan, porque las revoluciones, está estudiado científicamente, digo revoluciones democráticas o revoluciones fuertes, nunca se hace con todo lo nuevo, se hace siempre con parte de lo viejo. Sí, en Brasil, por ejemplo, surgió ya un tercer candidato. Que le divide los votos a Bolsonaro. Claro, le quita a Bolsonaro y Lula. Son los que estaban los extremos, como sería acá el cristianismo y Milei, el liberalismo. Ahora, ahí apareció ya un tercero que se va a presentar, porque en Brasil hay segunda vuelta. Sí. Eso es importante para nosotros. Personalmente, yo creo que hay que mantener la segunda vuelta porque posibilita que un tercero... Esto tiene el rango constitucional, sí que no hay problema. Sí. Tenemos balotaje atenuado, se llama el balotaje francés, 50%. Nosotros con 40% o 10% de diferencia del 40%, ya no hay segunda vuelta. Claro. Pero ahora, lo que quiero decir es, está viendo, aparece en la encuesta ahora una cosa muy fuerte, que son los huérfanos de la polarización, que están dispuestos a ver un cambio sin los extremos, y es cierto que es dificultoso, hasta puede no construirse el año que viene, digo, porque no aparece el elemento unificante, porque realmente esos huérfanos, también hay diferencia entre los huérfanos, ¿no? Digo, Pablo Silva, en el diario La Nación del domingo, nos habla de la posibilidad de que la fórmula sea Milei, es decir, que sea el actual presidente y su hermana Karina. Yo creo de que eso permitiría, de consagrarse al presidente, atender sus compromisos universitarios y demás, y dejar a la hermana como presidente, desde la vicepresidencia ejercer la presidencia. Otros sostienen que la fórmula tendría que ser Milei Patricia, digamos, que para mí sería una fórmula aceptable, pero el enfrentamiento que tiene... El enfrentamiento que tiene Karina con Patricia, creo que no va a ser factible la vicepresidencia para Patricia, ¿no es cierto? En el año 92, Bill Clinton, que era baby boom, diríamos, de la posguerra, le dijeron a los conservadores republicanos: es la economía, estúpido. El dicho famoso de la campaña, ¿no? Año 92. Hoy Milei debe entender que es la economía, estúpido. Si no anda bien en la economía, si no hay reactivación, si hay sobreendeudamiento, si hay retraso cambiario, si hay estabilidad artificial, si hay artificialidad de equilibrio fiscal, pero van escondiendo bajo la línea todo lo que sean intereses nuevos de los recambios, aumento en la deuda externa, si todos los parámetros realmente están complicados cuando uno hace lo que se llama el análisis del bioquímico político, no funciona el azúcar, la glucosa, la hemoglobina, el colesterol malo, si todo le da mal, la tendencia es mala para Milei. Hace 6 meses Milei creía que era imbatible y que la campaña era un paseo. Hoy sabe que es una carrera de obstáculos y que está en el bolillero perder. Sí. Estuvo 10 días encerrado. Sí, correcto. No se sabe si es meditación, si es o razonamiento médica, si es psicólogo, si es psiquiatra. Tanto hay silencio que uno tiene derecho a pensar desde la psiquiatría a la meditación, pero se perdió 10 días, presidente. Sí, ahora... Dicho por ello, Sí, ¿no? Digamos, hay que... Karina Milei te dice que instruyó a los ministros que no pueden ir directamente a hablar con el presidente, que le tienen que decir a ella para qué quieren hablar con el presidente, es decir, que lo tienen al presidente escondido. Y algo notable, en el homenaje a San Martín que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, apareció y fue una reunión que no duró 15 minutos, cosa extraordinaria, porque cuando empieza a hablar Milei no para. Y entonces el poco tiempo que duró esta reunión nos hace pensar de que hay algún problema serio. Entonces, ahora,
la actitud del presidente, que ya dijo de que ya tiene, hace unos 15, 20 días, que ya tiene el candidato a vice. A los 5 días de esa afirmación, dijo que hay 5 candidatos para la vicepresidencia. Yo creo que entre esos 5 candidatos puede estar Karina, pero la peor decisión para mi criterio es ponerla a Karina Milei como vicepresidenta, ¿no es cierto? La chica el círculo. Pero fundamentalmente digo que el problema es económico. Si esto se sigue agravando, y no tiene por qué no. Es decir, la convertibilidad que ve el padre de este programa económico falló así, tardó más tiempo, pero a medida que más duraba, más daño hacía. La tablita de Martínez II, que es la misma lógica, esto termina mal porque el 20% de la economía crece, el 80% que genera empleo no crece, 30.000 empresas desaparecieron de la Argentina en estos 30 meses, y tenemos un problema. Ahora lo que me llama la atención es que países como Paraguay, Chile, Uruguay, bueno, Uruguay tendríamos que dejarlo por el momento, Paraguay y Chile y Perú no sufren los problemas económicos que estamos teniendo nosotros. Paraguay se está convirtiendo, como antes de la guerra de la Triple Alianza, en una potencia latinoamericana, ¿no? Ahora, ¿no será que todos esos pensadores que se consultan en economía, Adam Smith y demás, nunca ejercieron un cargo? Es decir, que la teoría es una cosa y la presencia en los hechos es otra, ¿no? Mire, la Argentina tiene un problema, lo solemos decir no puede ser que todos los programas económicos de distintas versiones fracasan y la Argentina va para atrás, pero hace muchos años. Por eso apareció Milei, y Milei le está por hacer aparecer a los huérfanos o resucitar el peronismo, dato objetivo, una cosa, algo pasa cuando se convierten todas en malas respuestas. Y mi opinión, le digo así rápidamente, serán varias, ¿no? Es que no tenemos una política de Estado respecto a la deuda externa. La deuda externa y el pago de los servicios imagínense que ahora anunciamos que hay que pagar 40.000 millones de ahora al año que viene, y con 4.000 millones arreglamos todas las rutas nacionales. Estamos desarmando este país para pagar, sin entender que necesitamos decir a los acreedores externos, tenemos que tener un equilibrio, tenemos que reprogramar, pero para eso hay que tener una política de Estado de discusión en serio los partidos. Tenemos que reprogramar, perfilar la deuda, tenemos que hacer quita, tenemos que hacer recompra de bonos, es decir, algo tenemos que hacer para racionalizar, porque si no, no hay programa que aguante de cualquier ideología. Ahora, no hay peor populismo que el pago de la deuda externa. Ahora, yo digo de que podemos criticar, como lo estamos haciendo, aspectos del programa que quiere llevar adelante Milei, pero yo digo, está bien, esto no nos gusta, o nos gusta a medias. ¿Qué otra cosa se propone? Bueno, alguien es la tercera opción, pero incluso el kirchnerismo tiene que agarrar y decir, no, esto está mal, este es mi programa. El kirchnerismo, el problema que tiene es que no hace la autocrítica, claro, no explica qué quiere hacer. Claro. Quiere volver, como Juntos para el Cambio, que quiso volver con la Bullrich y la Reta, y Macri, y nosotros, con autocrítica, sin hacer la autocrítica de lo que nos pasó con Macri. Bien. Como dato objetivo. Y a kirchnerismo le está pasando lo mismo. Cree que juntarse, amontonarse, y no nos explica qué hicieron. Bien, Noel. Dejamos, digamos, en claro... Parecemos filósofos, dejamos preguntas, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Tendríamos varios programas para conversar sobre esto. Dejamos expuesto la necesidad de que aparezca una tercera fuerza, una tercera posibilidad. Los huérfanos de la polarización. Exactamente. Bien, Noel, muchas gracias. Y volveremos a encontrarnos.